caso de Wilson Gómez Sí. y en el caso de Bernabel, que trabajan, que pagan impuestos, Sí. que generan riquezas Al consumo, pagamos impuestos al consumo. Sí. Hermen, que con su trabajo genera riquezas al país del Producto Bruto Interno, que con el pago de los impuestos contribuye al presupuesto nacional durante toda la actividad laboral. ¿Cuáles son los aportes que le hace ese Estado a ese empleado privado que le aportó durante toda la vida? Y ahora en el sistema de pensiones, ¿qué le aporta el Estado como Estado? Ahora, en este momento no le aporta ninguno. Ese es el desequilibrio Entonces, William, del sistema de pensiones. fíjate qué es lo que va a pasar. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal, denle la campanita y estará pendiente a este y otras importantes conversaciones. Hoy tenemos un programa súper especial, como cada domingo. Nosotros hemos invitado a un gran profesional que ha asumido con responsabilidad esta lucha y ha estado ahí y estará ahí por mucho tiempo en lo que es la defensa de nuestro sistema de seguridad social, porque él supo acariciar esa ley desde el principio, supo estar ahí en ese primer consejo de lo que es la seguridad social. Vamos a analizar la impotencia del afiliado frente a la plaza de mercados. Luce duro decirlo, Bernabel, pero es la realidad que nosotros estamos viviendo en el estadio de lo que es la seguridad social en la República Dominicana. A ti los buenos días y la bienvenida al Poder de la Información, Bernabel Matos. Muy buenos días, Wilson Gómez, y a todos los seguidores de este programa, El Poder de la Información. El toque de queda por el Canal 8 de Telenor y por las redes sociales. Así es. Estamos aquí, Wilson, para hablar de la seguridad social, que es una ley que quizás después de la Constitución de la República es la ley más importante que tiene el país. Una ley que está bien hecha y está bien estructurada. Pero, cuando digo pero, el problema está en los reglamentos, las resoluciones y las normas complementarias. Yo ahí te contradigo, yo ahí nada más dije, yo lo voy a englobar en una sola palabra, parche. Sí. Los parches que le han puesto. Exacto. La seguridad social es una buena ley. Correcto. Inclusive ha servido de modelo en otros países. En otros países, correcto. Y eso es un voto un voto de reconocimiento que hay que hacerle a nuestro amigo José Arismendi Díaz Santana, Sí, sí, claro. que ha hecho grandes aportes en lo que es la seguridad social. Nuestro profesor. Sí, señor. Ciertamente, la ley es buena, pero las modificaciones a la luz de los intereses ha distorsionado la ley. Y es ahí donde nosotros queremos centrarnos en el día de hoy. Pero nos gustaría un pequeño intro, que la gente conozca ese carril de la seguridad social, de los aportes que se hacen, dónde van, la distribución que se hace, ese efecto cascada hasta llegar al servicio. Bien, Wilson, amigos televidentes, mira, la ley tiene lo que se llama una tesorería de la seguridad social. TCS. Sí. Ahí están registradas todas las nóminas públicas y privadas del país. En el trimestre enero-marzo de 2025, la tesorería emitió más de 13,000 y pico de facturas a esas empresas. Entonces, ¿qué pasa? La tesorería envía la factura después del día 15 de cada mes, del 15 al 25, por ahí las envía todas. Y cada empleador tiene que pagar los 3 primeros días del mes siguiente sin recargo. Si paga después de ahí, se le cobra un recargo de un 5%. ¿Es el ¿Única penalidad o existen otros riesgos que puede correr? En el caso al empleador es ese. A la ley también tiene otras penalidades para los trabajadores, para los empleadores, en el artículo 202 de la ley, que dice que el empleador está la obligación de registrar a todos los trabajadores y pagar las cotizaciones correspondientes. Ya se puede demandar por eso, el empleador que no cumpla con eso.
Pero siguiéndote con el proceso de la tesorería, entonces, ¿qué pasa? La tesorería, se le paga a la tesorería a través de la red bancaria. Tú puedes pagar en cualquier banco tu nómina, si tú tienes una nómina. Entonces, la tesorería tiene cada cierto tiempo, creo que cada 3 meses, lo que se llama el banco liquidador. Lo que significa que todos los bancos tienen que reportar a ese banco liquidador para que ese mande a la tesorería. Porque es una suma monetaria muy grande que hasta para leer los numeritos es bien difícil. Es bien difícil, porque es mucho dinero que mueve la seguridad social. La tesorería humanamente no puede manejar eso, a menos que no sea con un programa como lo está haciendo, porque todo el dinero está dividido. Entonces, del día 4 al día 8, 9, tesorería le dice a las ARS, a las AFP y a riesgo laboral cuánto le va a pagar y por quién le va a pagar. Lo que significa que si un empleador pagó con atraso, no va en ese pago, va en el segundo pago, porque la tesorería paga 2 veces por vez. Los paga los primeros, del día al 15 paga los puntuales y del 20 al 25 paga los que pagaron con atraso. Entonces, del día al 15 se mueve toda esa masa de dinero a las ARS, a las CFP y a riesgo laboral. El per cápita que recibe cada ARS en este momento es de 1.683 pesos con 23 centavos por cada afiliado, por eso se llama per cápita. Entonces, si tú estás en la ARS tal, tienes tu esposo y 3 hijos, son 5 per cápita que llegan. Y esa ARS tiene que resolverte tu problema de salud. Así es que se mueve la tesorería. Entonces, todo está ahí plasmado. Tú nunca has visto un escándalo en tesorería porque la tesorería no tiene cuarto. Ella distribuye todo. En la tesorería no hay un cheli. Porque el sistema está hecho para que en los plazos establecidos mueva todo ese dinero a donde van. Porque para proteger a la gente. Porque si no dispersa a la ARS tuya, a tu seguro médico, no te van a dar cobertura. Y tu empleador pagó. Y lo mismo con la AFP y con riesgo laboral. Entonces, ese es el proceso que tiene el sistema para que el dinero llegue a las ARS, en el caso de la salud, para que te resuelvan tu problema de salud cuando se presente la eventualidad. Pero ese pago llega mes tras mes. Se llaman administradoras de riesgo de salud porque corren un riesgo. Entonces, tienen que contratar las clínicas, los médicos, farmacias, laboratorios y decirte dónde tú tienes que ir a buscar los servicios. En base al plan de servicio de salud que tiene el sistema establecido para esos fines, que comenzó la salud en el 2007, la ley plantea que a 10 años había que revisar todo eso. Cuando comenzamos, creo que el per cápita era como 340 pesos y ahora ven 1.683 pesos. Se ha aumentado 10 veces el per cápita, pero la cobertura se ha aumentado, pero no como Dios manda, no como debería de ser. Ni mucho menos guarda relación a nivel porcentual con el per cápita. Exacto. Es decir, el servicio que se está dando no ha crecido como ha crecido el per cápita. Sí. Recuérdate que el dinero, te informo a la población, que el dinero que llega a la tesorería, la parte que corresponde a la salud, hay un fondo para la salud. Y de ahí que sale el per cápita a las ARS. Entonces, se han hecho estudios para eso y por eso se aumenta. Cada vez, lo que yo me encuentro muy mal es que cada vez que hay que aumentar cobertura, obligatoriamente hay que aumentar el per cápita. Si no aumentan el per cápita, no aumentan la cobertura. Pero el aumento de esa cobertura se queda muy pequeño frente al aumento del per cápita. Claro. Entonces así no podemos vivir. Lo que hace es que aumente el desbalance. Es lógico. Sí. Entonces, te preguntaba hace un momentito, si esa es la única penalidad que tiene el empresario cuando paga tarde, se le cobra una mora. Sí, de 5% a la factura. De un 5% a la factura. Exacto. Pero esa es la única penalidad porque eso podría acarrear algunas situaciones a sus colaboradores.
Esa es la única penalidad que tiene por el pago de la factura. Cobrar el 5%. El sistema se encarga de todo eso. Ahora bien, hay casos que se dan, y tú bien lo sabes, que hay muchos empleadores también que usan la elusión y la evasión. Porque ¿No entiendes? ese es otro aspecto que vamos a tocar. Sí. Te decía de este que tocamos ahora, de el pagar tarde, un ejemplo, Sí. puede contribuir a la negación de un servicio. Sí, claro. No, Ajá, y de hecho, entonces, de hecho ha ocurrido. De hecho, ha ocurrido. Entonces, Sí. ok, aquí el primer paso es la negación del servicio. Aquí Sí, no hay claro. compromiso con el usuario de la seguridad social. Anteriormente era un mes el plazo que se le daba a la ARS, que se podía atrasar un mes. Ahora eso es una resolución hace muchos años que es 2 meses. Si tú como empleador te atrasas con 2 meses, la ARS tiene que darte cobertura. A partir del atraso de los 2 meses, entonces se te cae la cobertura. Ya tú tendrías que ir a los tribunales a demandar La al ARS, empleador. pero también la ARL también te cubre los 2 meses. Sí, claro. Ok, perfecto. Ahora bien, tú hablaste de las nóminas, ¿verdad? Sí. Esas nóminas son revisadas, son cruzadas, porque una nómina es la que yo presento, puedo presentar, por ejemplo, a la Tesorería de la Seguridad Social, y otra nómina es la que yo puedo presentar también ante la DGI. ¿Son cruzadas? Claro que sí, claro, claro. Por eso hay muchas empresas que la tesorería por novedades le genera facturas adicionales porque si el trabajador lo tiene registrado con un monto de dinero y a la hora de pagar los impuestos anuales, dice que por ese trabajador pagaba tanto, eso no se discute. Simplemente DGI le manda a tesorería esa novedad. Mira, este trabajador aquí en esta empresa o estos trabajadores, los salarios son tantos según pagan los impuestos aquí y sin embargo en el sistema están con tanto para que le cobre eso a los empleadores. Y esa novedad no genera una violación a la ley, es decir, no la novedad per se, sino el hecho de que el empresario eluda, Sí. en este caso, la ilusión, ¿no está penalizada? Mira, simplemente lo que lo obligan a pagar, no está penalizado, lo obligan a pagar, pero tiene que hacerlo, porque es que la tesorería le genera la factura y si no paga, entonces Pero debiese haber otra, la tesorería porque por algo se lo juega, le es negocio que se lo le va a juega. cobrar el 5%. Pero entonces le es negocio, esa ilusión, que es como Bueno, ya esa parte podríamos decir que sí. le es negocio. Sí, claro que y sí. no tienen pérdida, porque si no le fuera negocio, no eludieran Mira, el nivel que eso que se da en elude. muchas empresas, que vamos a llamarle así, que tienen salarios irregulares, porque pagan horas extras, porque pagan vacación, porque pagan jornada nocturna. Entonces, tesorería te cobra la factura en base al salario cotizable que tú tienes en ese momento. Si en este mes tú te ganaste 50,000 pesos porque tú ganas comisión y todo eso, y el mes pasado tú ganaste 25,000 pesos y en este 50, y no te cambian el salario de los 25,000 a 50, la factura que te va a mandar tesorería no va a ser en base a 50, sino en base a los 25 que están. Pero como la empresa tiene, cuando la DGI lo audite, va a salir ahí a relucir que tú ganaste 50. Cuando la DGI lo audite. Exactamente. Pero no hay una obligatoriedad de hacer ese cruce entre la DGI y la Tesorería de la Seguridad Social. Bueno, normalmente cuando van a pagar los impuestos, todos los años. ¿Hacen el cruce? Sí. Sí, porque... ¿Y por qué es tan alto el nivel de elusión en la República Dominicana? No, pero hay otro tipo de ilusión. Hay otro tipo de ilusión que es el que paga mal, que lo hacen intencionalmente, porque hay muchas empresas de esas que se manejan de otra manera y obviamente aún mandándole la factura, tesorería, ellos, el trabajador no lo sabe. ¿Tú sabes cuándo el trabajador se da cuenta? Cuando el trabajador no está en la empresa. Y normalmente cuando el trabajador tiene más de 60 años de edad. ¿Te entiendes? Yo recuerdo que en una ocasión, estando yo a la DIDA, fueron muchos trabajadores allá que habían salido de la empresa ya. Tenían 4 y 5 y 6 meses fuera de la empresa. Y investigador dice, no, pero usted tiene un dinero aquí en la AFP porque aquí en este mes a usted se le reportó tanto. Pero esas facturas salen todas con el mismo día, con la misma fecha. O
Si hay que pagar un año, sale, y fue que lo hicieron, salen con esa factura, porque la tesorería es bien organizada, salen con la fecha de hoy todas. Salen 5 y con 6. la fecha de hoy. Sí. Pero entonces, ¿de qué nos sirve? ¿Ya se quedó eso ahí? Sí. ¿O tú podrías incoar una demanda? Bueno, es muy difícil tú incoar esa demanda porque la empresa sí está cumpliendo, con atraso está cumpliendo. Pero eso es muy difícil, muy difícil. Medio de cultivo. Exacto. Siempre he sostenido que es difícil tú crear una ley al margen de las culturas. Muy difícil. Porque tú tendrías que endurecer la ley con relación a las culturas. Por ejemplo, ahorita lo conversábamos, en el continente asiático, específicamente en Japón, la mentira es una vergüenza familiar. No se miente. En Estados Aquí, Unidos el perjurio. En Estados Unidos el perjurio, ¿verdad? Sí. Aquí es una olimpiada. Ah, claro, así que aquí es una olimpiada. Entonces, tú tienes que crear una ley, por ejemplo, el caso de la seguridad social, con una cultura como la que nosotros tenemos, sin darle una fortaleza a la ley frente a esa cultura que es una inconducta, como por ejemplo el mentir. Tú vas a un lugar X, te niegan el servicio en función a una mentira y eso se quedó así. Sí, pero se queda así, Wilson, porque muchas veces el afiliado no sabe cuál es su derecho. Ahí y si tú no tienes la información, por eso se llama este programa, el poder de la información, si tú no tienes la información, tú no vas a reclamar nada. Y por eso muchas instituciones no hacen promoción, porque les interesa la ignorancia. La trampa de la seguridad social en el desconocimiento de la población ante las bondades de un sistema que es mucho lo que tú puedes aprovechar y que por desconocimiento no lo aprovecha. Así mismo es. Y que inclusive le sale más costoso también el desconocimiento a la propia seguridad social, al propio sistema, sí, lo debilita. Sí, claro. Pero tú no ves publicidad por los medios de las promoción. Ni promoción. Anteriormente cuando yo estaba había promoción en este programa. Sí. Con la anterior gestión a esta. Se colocaba publicidad. Se colocaba. O sea, en la primera gestión de la DIDA se colocaba publicidad en los medios. Y además... y tú estabas constantemente también en los medios. Sí, esa es la otra parte que quiero resaltar. Que donde quiera que había una oficina de la DIDA, la directora de ese entonces, la directora general de ese entonces... Doña Nélcida. Obligaba a los encargados que tienen que ir a los medios a hablar de la seguridad social y de las cosas que está haciendo la DIDA. Pero tenía personas preparadas en la seguridad social. Sí, porque se prepararon. Había un equipo preparado. Se prepararon. Lo que pasa es que cuando comenzó la ley, Nélcida comenzó en el 2002, ella preparó a un personal, lo capacitó. Sí. ¿Por qué? Porque no se conocía, no se sabía de seguridad social aquí en el país. Entonces, tuvo que preparar, capacitar un personal, y debo decir esto aquí, Wilson, que lo voy a decir por primera vez. Doña Nélcida no contrató a nadie por bandería política. Ella ni siquiera se daba cuenta quién se iba a contratar. Ella le mandaba una comunicación a los diferentes actores sociales, a los empresarios, a los sindicatos, a los médicos, a las enfermeras. Vamos a hacer estos cursos porque necesitamos capacitar personal a nivel nacional para que trabajen en la seguridad social. Porque no fue vista como decía hace un tiempo, sí, que saquen a la DIDA de la Comisión de Empleo. Eso lo tengo yo en YouTube. Sí, yo sé eso. ¿Ve? Sí. Saquen a la DIDA de la Comisión de Empleo. Sí. ¿Por qué? Porque la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, DIDA, óigase bien la definición, es la responsable de defender al afiliado de la Seguridad Social ante la voracidad de un miembro de la tesorería que es el representante del sector empresarial, ¿o no es así? Y ese sector empresarial es muy celoso con la elección de esa persona. Tiene que representarle sus intereses. Lógico, claro. El gobierno que aporta el presidente del consejo, sí, pone allí un cuadro suyo que lo represente para que le defienda los intereses del gobierno. Pero con conocimiento. Con conocimiento. Sí.
Que muchas veces lo asalta el desconocimiento y, Sí. y hay Sí, debilidades no, pero marcadas. está ver el doctor Ray Guevara. No, Eso es lo que pero voy a- espérate, ya, excúsame, espérate, tú, excúsame. Sí. Ya tú me estás hablando de palabras mayúsculas. Sí, Por claro. ejemplo, Milton Rey Guevara, mi respeto. Sí. ¿Te me entiendes? Sí. Ahora, la vida, que es la que defiende al afiliado, es el gobierno que está designando ahora por una terna quién les representa. Mira, Wilson, Entonces, la legitimidad de la naturaleza misma se nos cae, que nos excuse nuestro amigo. debo mencionarte al fallecido doctor William Hanna. William Hanna, yo recuerdo que en una ocasión en el consejo, que él estaba en el Seguro Social, dijo lo siguiente: el pastel de la seguridad social es tripartito, porque hay que tomar en cuenta lo que dice la OIT, la Organización del Mundial del Trabajo. Y ningún sector puede estar por encima de otro. Y así mismo digo, la vida tiene que ser para el movimiento sindical, para los trabajadores, porque es la que va a defender a la población. Exactamente. Y eso se respetó, Hasta que hubo un cambio de gobierno. Por eso, porque siguieron por viendo eso- la vida. Por eso yo tengo en mi canal de YouTube, Sí. cuando yo le pido que por favor saquen a la vida de la Comisión de Empleo de su partido. Pero recuérdate, Wilson, que vivimos en un país donde el clientelismo político es lo que Es que no todos podemos dañarlo, Bernabel. Sí, Nuestra entonces- ley se ha dañado entonces- precisamente porque ¿quiénes son los que están sufriendo? Son los afiliados, claro. y te lo digo por mi gente de aquí de San Francisco de el Macorís. tema es, Wilson, que cuando se hace campaña para ganar unas elecciones es sobre la base que yo te voy a nombrar. Si votas por mí, yo te voy a nombrar. Y muchas veces, cuando van a nombrar, las personas lo que hacen es que buscan ver cuánto tú ganas en el puesto que tú estás. Yo aspiro al puesto de Wilson, porque ahí se gana tanto. Si es el de fulano de tal, no, ese gana muy poco. Y después que te aspira, dice, pero mira, Wilson gana tanto, ahí es el que yo quiero, pero Wilson es esto, aquello, lo otro. No. Así como lo aprendo yo aprendo también. Ah, entonces fue lo que le decía a un empresario cuando yo dirigía una empresa aquí en el Cibao. Le dije, cuando usted viene para el Cibao, usted no pone un nieto suyo de chofer, porque ese es su nieto y ese es el que le va a manejar. Exacto. Usted busca un buen chofer que lo traiga aquí sin riesgo. Sí. Y que tenga Pues licencia. así mismo en la empresa. Exacto. Usted tiene que poner el que sea competente, no el que le sea complaciente. Exactamente. Pero Así se lo dije yo Pero sentado. Carabaneó y buscó votos y se le ofreció el empleo. Y después, pobre país, Exactamente. cuando usted va a nada a esa institución. Sí, así mismo es. Y no solo aquí. Hay en lugares que preguntan la que nombran, ¿qué es lo que se hace ahí? ¿Y qué ley es esta? Ante una voracidad de un sector Claro. empresarial que son las ARS, que son las AFP, tú sin una defensoría calificada, llévalas de perder. Así es. Hay unos temas pendientes que siempre tenemos que tocarlo. Nuestro segundo invitado todavía no ha llegado, que es nuestro hermano Franklin. Pero lo que tiene que ver con la implementación, por ejemplo, vamos a iniciar con esta parte de el régimen mixto de la seguridad social. Nosotros tenemos un sistema contributivo que es el lo aporta la clase empresarial Y el trabajador. y el trabajador, ¿verdad? Sí. Pero hay otra que es El contributivo subsidiado. El El subsidiado, subsidiado. que es el que apadrina el gobierno, Sí. ¿verdad? Senasa subsidiado. Ahora bien, hay un sistema mixto Sí. que es el que Contributivo subsidiado. contributivo subsidiado, exactamente, Sí. que es precisamente el que nos falta en el sistema. ¿Tú sabes qué dice la ley sobre el régimen contributivo subsidiado? Que a 2 años máximo de haber implementado el régimen contributivo, hay que implementar el contributivo subsidiado. Arrancamos en el 2003, ya tenemos 22 años 23 años que arrancamos, 24 años en la seguridad social, y ese no ha arrancado. La salida que se ha buscado por ahí ha sido la siguiente.
el Consejo emitió una resolución para permitir que los hijos afilien a los padres. Porque el gran problema de la gente es la salud. Entonces, si el gran problema de la persona es la salud y el contributivo subsidiado no se implementa, entonces tú decides afiliar a tus padres contigo y tú pagando el per cápita, más gasto de bolsillo para ti. Pero también pasa lo mismo con los pensionados. La ley dice que los pensionados tienen que salir con su seguro. Esa es una decisión que tiene que tomar el Consejo. El per cápita de salud. Sí, claro. Sí, claro. Es decir, pero esa persona no participa de las AFP. No participa de la ARL. Sí, porque por la edad que tienen, todo eso, no participa. Pero por lo menos la salud. En la parte de la salud, la ley permite que los hijos afilen a los padres. Ahora, otro de los elementos de contributivo subsidiado, tú dices que, tú sabes lo que dice el Banco Central, que el 57% de la mano de obra productiva está en el sector informal de la economía. Esa gente no cotizan. Hay muchos de ellos que lo pagan todo a través de AMUSOL, Asociación Mutual de Servicios Solidarios, que dirige nuestra amiga Altagracia Jiménez. Pero tienen que pagarlo todo, el aporte del empleador y el aporte del trabajador. Ahí están los taxistas, los choferes, me gustaría saber cuál es ese universo que se digna en pagar esa seguridad social. Sí, es mucho, es bien alto. AMUSOL debe pagar alrededor de 10 millones de pesos mensuales a la tesorería por todos los choferes de Lete, esa ruta. Ok, ya ese es de transporte turístico. Exactamente, sí, pero mucho. Pero un ejemplo, el chinero de la esquina, el que tiene el friquitín de la esquina, produce y a veces gana más que cualquier empleado público. Pero no paga impuestos. No paga impuestos. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Un sector totalmente informal, sí, pero ese mañana termina siendo una carga para el propio sistema. No, porque es carga desde ya. Porque ya tiene la tarjeta de solidaridad, el bono hogar, el bono luz, comer el primero, madre soltera, envejeciente. Todos esos planes sociales que andan por ahí se lo dan a esa gente, en lugar de coger ese dinero e implementar el contributivo subsidiado. ¿Te das cuenta del por qué el sustento de mi pronunciamiento cuando yo digo que el problema de la seguridad social en el país no son las estructuras que componen el sistema? No, claro que no. Es el propio Estado, la debilidad del Estado. La reglamentación. Las reglamentaciones que tiene el Estado Dominicano en generalidad. Por ejemplo, yo he sostenido que es difícil que una empresa privada, como lo es una AFP, te pueda brindar a ti un sistema de pensiones dignos frente a la indiferencia de un Estado que no crea política para el sector. Mira, Wilson, las AFP cumplen con la ley. Lo que pasa es que es a su favor. Oíste, entonces eso hay que reformarlo. Eso hay que reformarlo. Porque se dice que para el 2033, cuando vengan las primeras pensiones por vejez, a los 30 años de implementarse el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, ¿qué pensión? 2033, ahí es que la gente verdaderamente se va a dar cuenta de que el sistema de pensión no va a satisfacer las necesidades de la población, porque van a tener de un 20 o un 22% del salario que tienen actualmente. Pero no lo puede satisfacer, primero es una empresa privada, sí, y el concepto, la naturaleza del concepto de la empresa privada tiene que ver con la rentabilidad, tiene que ver con los beneficios y con todo lo que se supone. Claro. ¿Verdad? Pero ahora bien, yo te apuesto que si yo invierto en la seguridad social me es más rentable que si yo tengo una cuenta de ahorro. Claro, es decir, me genera más beneficio a mí los aportes que yo estoy haciendo a la AFP, que si esa misma cuota yo la pongo paralela a hacer esos ahorros en un banco a una cuenta comercial. Lo que pasa es que tú rompes el principio de lo que es pensión. Porque para cuando tú estés viejo, no dependa de los hijos tuyos y vaya a pedir ayuda social al gobierno. Está bien, es un ejemplo que te estoy poniendo. Es decir, yo aporto, por ejemplo, un número redondo, 1,000 pesos a la seguridad social. Sí. A mí, a la AFP. El 5.91 de tu salario. Exactamente. 1,000 pesos va a la seguridad social. Ahora, bien, yo continúo normal, pero ¿qué pasa? Yo digo, déjame yo ponerle estos 1,000 pesos a esta cuenta mensual en un banco X.
me genera más beneficio los 1.000 pesos que le estoy poniendo a la Seguridad Social que los 1.000 pesos que estoy ahorrando. Lo que pasa es que Ese no banco se puede, comercial. Wilson, porque la tesorería de la Seguridad Social, que es la que maneja la parte de la facturación, ahí se pagan los 3 seguros, pensión, salud y riesgo laboral. Es un ejemplo Entonces, que te estoy poniendo. sí está bien, sí, pero entonces, Para demostrarte. los 1.000 pesos que tú dices que va a poner de tu para mandarlo a la cuenta del banco, ¿qué garantía tú tienes que la empresa los mande al banco? La Está bien. parte que le corresponde a ella. Está bien. Sí. No es para que me lo mande al sistema. Sí. Es un ahorro particular que yo hago. Sí. Eso es un ejemplo de la rentabilidad que tienen los aportes que uno hace a las AFP. Tienen Sí. su rentabilidad. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que está la ausencia de un Estado que no asume con responsabilidad los sectores vulnerables y que prefiere darle la tarjetita de solidaridad al joven, al que bebe romo, al entero, y que esos planes no van dirigidos a la tercera edad. Es lógico. Yo te digo, ¿cómo tú crees que una empresa de AFP, que es una empresa, Sí, sí. puede suplantar las responsabilidades de un Estado como el Estado Dominicano? No, no, nunca. No hay forma, hermano. No hay forma, no hay No hay forma. forma. Entonces, Pero el es la problema ley que no tenemos, está, Wilson. óyeme, el problema no está en la AFP, el problema está en el gobierno, en los gobiernos, en Es los la estados. ley que tenemos, los reglamentos que tenemos, eso es lo que hay que modificar. Hay que modificarlo. Porque, ¿qué es Pero lo que yo no lo entiendo? podemos, óyeme, Bernabel, Sí. es que como empresa, por ejemplo, como empresa, yo no puedo cargar con la responsabilidad de un Estado. Y las AFP tienen la responsabilidad del Estado de darle una pensión a sus afiliados. Ahora bien, el Estado Dominicano, ¿cuáles son los aportes que le hace a ese sector vulnerable? Sí, lo hace, porque lo hace a través del régimen subsidiado, a través del seguro SENASA, y lo hace con los planes de ayuda que tiene. ¿Son suficientes? Y está dando pensiones subsidiadas, solidarias, a envejecientes. ¿Son suficientes y sostenibles en el tiempo? No, claro que no. Entonces, ¿dónde está la seguridad? ¿Por qué el concepto de seguridad te envuelve a ti tú sentirte seguro? Sí, claro. Como, Entonces, ¿dónde está la naturaleza del concepto? como decía William Hanna, que la salud, en sentido general, tiene un costo, pero que aquí tiene un precio. Tiene un precio. Entonces, cuando tú, por ejemplo, me dices a mí que una persona va a comprar un Ensure, Sí, ¿verdad? Pero ese Ensure tiene ITEVIS. claro. Pero, Todo escúchame tiene la mala palabra que usted sabe que yo estoy pensando. Sí. Eso no es una necesidad para un envejeciente, para una persona que tiene déficits nutricionales, claro que sí, para una tercera edad. claro que sí. Entonces me le pone impuesto. Sí. Entonces, otra cosa que yo veo es, que por eso yo difiero, y tú sabes la guerra que tengo en ese sentido, con la fundación, que el Estado Dominicano está ausente. Por ejemplo, el dinero de la AFP, ¿quiénes lo aportan? El empleador y el trabajador. Perfecto. Muy bien. Y el Estado, al que yo le pago los impuestos, mes tras mes, el Estado que yo contribuyo con el Producto Bruto Interno, del aumento de las riquezas con lo que yo genero de mis trabajos. Wilson, debo aclararte primero de que el Estado, el gobierno, es un empleador porque paga por todos los empleados públicos. Ahí se convierte como si fuera un empresario también. Está bien. Paga las cotizaciones. Pero en el caso de Wilson Gómez Sí. y en el caso de Bernabel, que trabajan, que pagan impuestos, Sí. que generan riquezas Al consumo, pagamos impuestos al consumo. al consumo. Sí. El MEN, que con su trabajo genera riquezas al país del Producto Bruto Interno, que con el pago de los impuestos contribuye al presupuesto nacional durante toda la actividad laboral. ¿Cuáles son los aportes que le hace ese Estado a ese empleado privado que le aportó durante toda la vida? Y ahora en el sistema de pensiones, ¿qué le aporta el Estado como Estado? Ahora, en este momento no le aporta ninguno. Ese es el desequilibrio de la AFP, Entonces, William, del sistema de pensiones. fíjate qué es lo que va a pasar. Que tanto
esas personas que tú has puesto de ejemplo, cuando lleguen la edad que sean envejecientes, tienen que valerse de la influencia de un político para que le consiga la tarjeta de solidaridad, le consiga la pensión solidaria. Y si no tiene esa relación... A lastimar. Sí, si no tiene relación y los hijos entienden que no fue buen padre, tú lo Por ves eso en la es que yo calle sostengo pidiendo. que el problema de las pensiones en el país no es una responsabilidad de las AFP, es una responsabilidad del Estado. Si el Estado no tiene dinero para aportar a las AFP, a mi fondo de pensiones, que debiese hacerlo porque yo le estoy contribuyendo con el pago de impuestos, yo le estoy contribuyendo con la riqueza del país, con la generación de bienes. Entonces, a mí particular, al ciudadano particular a lo que le aportamos, el Estado está obligado a garantizarnos un sistema de pensiones a nosotros. Está obligado, como tú lo planteas, pero tiene que haber recursos. Ajá, entonces, ahí es donde está el asunto, la falta de creatividad del Estado. Exacto. Que con el presidente, cuando la semanal, que le hice la pregunta, lo abordé y le hice ¿tú te acuerdas? Sí. Que eso está en la red. Que luego me dijo que le gustaba más como a mí, yo como maestro de ceremonia, como entrevistador. Decía eso. ¿Qué pasa? Es la falta de creatividad que tiene el Estado Dominicano, Sí. con un Congreso que todo el mundo conoce sus graves falencias. Sí. Usted no tiene cuarto para eso, porque se cree que todo se resuelve con cuarto. Sí. Vamos a generar políticas, Sí. vamos a crear centros geriátricos, vamos a promover el semi-retiro, Todo eso. que no sea retiro total, sino el semi-retiro, Exacto. que la persona siga siendo útil, que Bernabel ya no puede seguir porque está viejito en un empleo. Bien, pero Bernabel lo podemos montar en el transporte escolar y llevarlo al Liceo Ercilia Pepín Claro. a dar conferencias y a educar sobre seguridad social. ¿Se siente útil? ¿Está produciendo? Pero no solamente eso, Wilson. El artículo 6 de la ley 87-01 plantea eso. Que la ley de seguridad social debe formar parte del pensum de educación. El pensum de educación. Pero aquí todo es violación. Pero aquí Debo decirte a los amigos televidentes que en el 2003, cuando la doctora Milagro Ortiz era ministra de Educación, vicepresidenta de la República, ministra de Educación, Sí. Arismendi Díaz Santana, como gerente general de la Seguridad Social, se reunió en 3 ocasiones con ella para tratar de Indigentes esfuerzos. para tratar de implementar la ley de seguridad social en el peso de educación. No se hizo, vinieron los cambios de gobierno y eso quedó ahí, eso murió ahí. Entonces, apostamos a la ignorancia. Porque era para que el niño desde pequeño fuera aprendiendo sobre sus conocimientos, sus derechos y sus deberes con la seguridad social. Con la seguridad social, exactamente. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que no hay seguridad social. Porque decía en días pasados que cuando aquí hablamos de seguridad ciudadana, ¿en qué pensamos? En la parte policial. En la parte policial. Que no me atraquen. Sí, Pero seguridad ciudadana es que el ciudadano se sienta seguro. claro. Y aquí no nos sentimos seguros. Claro. Aquí mi única seguridad social, ¿cuál es? Que el hijo, que uno de los Wilson me salga bueno y me recoja. Exacto. Porque yo no tengo garantías. Porque trabajo para un Estado que a mí no me garantiza absolutamente nada. Mi padre fue maestro por 31 años en el Guineal. Y cuando mi padre lo pensionaron, lo más que llegó a cobrar fueron 4.377 pesos, algo así. Mi papá se fue a Estados Unidos, trabajó un par de años, 6, 7, 8, 10 años. Y mi papá le llegaban $800 y le llegaban sus medicamentos y tenía un apartamento del Estado para él estar con un timbre a ley de llegar al timbre y tocarlo para subir un cuerpo paramédico. Aquí falta mucho para llegar a eso, Wilson. No se puede comparar, y sé que falta mucho, pero es el ejemplo que te pongo de la responsabilidad que tiene el Estado frente a sus habitantes, que aquí se lo lleva la corrupción, la Así indiferencia. Así Entonces, es. no podemos seguir cargándole el dado y mandándole fuego a las AFP
y yo no quiero ser abogado del diablo, Exacto. mandándole fuego a las AFP, cuando a quien nosotros tenemos que mandarle fuego verdaderamente es al Estado Dominicano por su irresponsabilidad, por no crear políticas tendentes a la protección de la tercera edad. La población reclama la modificación a la ley de seguridad social, especialmente en la parte de las pensiones. Entonces, en cuanto a la salud, Wilson, más que modificar la ley en cuanto a salud, lo que hay es que tratar de cumplir lo que dice la ley en cuanto a salud. con eso nos basta, Claro. con que se cumpla la ley. Y Las pensiones, vuelvo y reitero, hay que modificarla, pero a la luz de que los gobiernos, el Estado Dominicano como Estado, asuma su responsabilidad. bueno, en el 2023 el gobierno dijo que iba a someter, creo que eran 4 leyes a modificar: el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Constitución de la República para poner candado. Y el Código Procesal. Y el pueblo exacto, sí. ¿Tú ves? Nada más Sí. se modifica una. Sí. La Constitución. La Constitución para poner el famoso Pero- candado, que, pero- no es, que es lo mismo que había antes, Pero mira por dónde vamos con estas 3. con No hay estas 3. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos congresistas. No, Aquí congresistas es la tienen los lucha de sectores intereses. financieros. La lucha de intereses. Wilson. Aquí congresista tiene el sector financiero, congresista tiene el gobierno dominicano. Un proyecto de ley que llega desde el gobierno es seguidamente aprobado, porque es voluntad política del número 1, ¿verdad? Ese se aprueba. El que manda el sector financiero, ese se aprueba. En una ocasión me dio Pero el que manda el pueblo, el que pide el pueblo, el que necesita el pueblo, ese se hace sordo, ciego. me dio una vez un congresista, amigo mío de mi pueblo, dice que todos los proyectos de ley que están en el Congreso hay que pagar para que se aprueben. Yo en días pasados, O para que no se aprueben. si hay, y no quiero pecar de indiscreto, pero en días pasados estaba en una reunión con un empresario. Me atendió rápido, Sí, porque tenía que ir al Congreso. ¿Verdad? sí. Al otro día veo la paralización del proyecto de ley de tal rubro, porque afecta a tal sector, el que él representaba. Y yo digo, oh, pero mira que era, aquí fue que fue el Congreso, hasta Los Cabos. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que a nosotros nos pasa, es el nivel de ignorancia que nosotros tenemos como pueblo, que nos creemos que vivimos en un país. Y esto es una caricatura, señores, esto es una caricatura, hasta que nosotros no toquemos fondo y se asuma con responsabilidad, es crítico. Tú pasarte la vida entera pagando impuestos, no puedes ahorrar porque la deficiencia de los servicios te obligan a asumir costos de la vida que Wilson, te lo debiese suplir el Wilson, Estado. ¿tú sabes cuántos cotizantes hay en la Seguridad Social? ¿Cuántas personas cotizan en este momento? 2.500.000 por ahí. ¿Y cuántos afiliados hay? No, son esos que cotizan, que están Que trabajando. cotizan. Que cotizan, Pero porque ¿cuántos están- afiliados hay? 7 y pico de millones. Exactamente. Ah. Eso es porque están los dependientes tuyos ahí. El principio de la subsidiariedad y de la pero solidaridad. lo que te quiero resaltar es que de esos 2 millones y pico de cotizantes que hay, el promedio salarial en este momento, según el boletín de la CIPEN, el último, es de 35.800 pesos. A sabiendas de que eso es un promedio, Exacto. que no es que todo el mundo gana por encima de los 35,000 pesos. Eso es un promedio, es decir, me van a sumar a mí junto con el Banco Central. Exacto. Y, ¿verdad? Sí. Y vamos a hacer la media entonces. Exacto. Es decir, que son medias irreales. Claro. Eso- Son medias irreales. No, pero eso es que se suma todo, se suman todos los salarios. Y se divide entre la cantidad de Y ya, y beneficiarios. da 35.000 y pico. Le de da pesos. 35,000 ¿Tú pesos. entiendes? Pero Ahora, ¿qué te dice eso? Que abajo, son salarios mínimos que hay, pero muy mínimos. ¿y cuántos llegan a los 35,000 pesos de los ciudadanos? Exactamente. Porque no se justifica. Vi una protesta los otros días del personal de educación, los porteros, seguridad, cocineros, ganando 10, 12 mil pesos, igual mismo que salud pública, ganan eso. Entonces, Sí. que estén ganando 10 o 12 mil pesos, ¿qué compran con eso? ¿Cómo se mantiene con eso? Que el Banco Central te dice que la canasta familiar anda sobre los 45,000 pesos, 46,000 pesos. Cuando te lo dice el Banco Central, tú sabes que el porcentaje tiene que sumarlo. El organismo oficial del Estado. Oficial.
El principal maquillador exacto. que tiene el gobierno, o que tienen los Pero gobiernos. dice que de 45.000, 46.000 y pico de pesos. Entonces, no se justifica que uno que gane 35.000 pesos tiene que buscar 10.000 pesos para poder. Entonces, poder, ¿cómo y uno que ahorra? gane 10 ¿Cómo no ahorra? puede ahorrar. No puede ahorrar. Entonces, aparte de eso, tiene que suplir una serie de servicios que por la deficiencia del Estado tengo que pagarlo de mi bolsillo. Entonces, hay una parte, Wilton, sumamente importante con el tema de pensión, que hay personas que plantean, dicen, mira, hay que subir el aporte de las cotizaciones, que debo aportar más, o hacer aportes adicionales. Sí. ¿Tú me entiendes? Se ve muy bonito ahí, pero el empleador le descuentan el 5.91 de su salario. Entonces tú plantear que se lo suban y hay que buscarle una solución cuando viene a ver esa, pero hay que estudiar bien eso, porque esas pensiones, cuando se vayan a otorgar, no pueden ser así. Tienen que ser unas pensiones dignas, unas pensiones que puedan ayudar a resolver el problema al trabajador. Eso lo puede hacer el propio gobierno si todas las políticas asistenciales la dirige a la tercera edad, hermano. Claro. Eso lo puede hacer el gobierno. ¿Cómo? Un descuento de un 40% en la farmacia a toda persona que vaya por encima de los 65 años de edad. Sí. Que usted va al supermercado y usted tiene un cupón o sus productos, los que usted va a consumir, no pagan impuestos. Wilson, es decir, hay muchísimas formas de que el Estado pueda paliar. Yo me sorprendí en Panamá, yo estaba en una actividad allá, me hacía falta un medicamento y fui a una farmacia a comprarlo. Sí. Buscar tal medicamento y cosas. Cuando le digo, ¿cuánto es? Me dice la muchacha, pásame el carnet suyo para decirle cuánto es. Es que el carnet de pensionado. Le digo, no, pues yo no soy panameño. Ah, no, eso es dominicano. Ah, pues no hay descuento para ti entonces. Pero me pidió el carnet, que eso es lo que me sorprendió. Un 40%, hermano. ¿Tú me entiendes? Hermano, me pidió el Centroamérica, carnet. un 40%. Y lo mismo en el transporte. Y lo mismo en el transporte. Sí, pero en Centroamérica el 40% te descuentan a ti, aparte de que el medicamento en Centroamérica es mucho más económico que en Dominicana, mucho más económico, siendo países de la región, tú tienes un 40% de descuento por la tercera edad. Claro. Y aquí, ¿tienen el 40%? Hay que primero a los pensionados tú no lo vas a poder reunir para hacer eso. Pero hay que hacer un movimiento para eso, para presionar al gobierno a que tome ese tipo de medidas para aliviarle las casas, la carga a los pensionados. Que toda la parte asistencial vaya dirigida a la tercera edad, a la discapacidad y a la tercera edad. Así es. ¿Por qué? Porque entonces así lo que te aporta la AFP te puede alcanzar. Sí. O te puede por lo menos aproximar. Que si la AFP, la pensión que te da son 24.000 pesos o 23.000 pesos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que tú te ahorras en descuento por el Estado vamos a ponerle un 20%, sí, ¿verdad? De lo que tú consumes. Lo de la AFP se te aproxima. Pero tú teniendo que pagar el 100% del consumo, sin ningún asistencialismo, sin ningún plan, no te va a alcanzar nunca lo de la AFP. Por eso es que insisto que si el Estado no tiene dinero para aportarle a mi sistema de pensiones en honor a mis contribuciones al presupuesto nacional y al Producto Bruto Interno, entonces que tenga la valentía de garantizarme un asistencialismo que me permita una vida más digna cuando ya yo no sea productivo. Ahí es que tenemos que combinar el Estado. Pero otro dato que te doy, Wilson, y a los amigos televidentes, las AFP tienen más de 33.000 millones de pesos, ¿sabe de quién? De trabajadores fallecidos, que los familiares por ignorancia o desconocimiento no han ido, ni fueron a pedir la pensión de sobrevivencia. Ni ellos están obligados. La ley no lo obliga. Ese dinero de la AFP, por eso que se necesita la reforma. Ese no es de la AFP, ese es del afiliado. Está bien, pero si no lo reclama, ¿de quién queda con él? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la complicidad de quién, del sistema de seguridad social y del propio gobierno. Por eso es que hay que hacerle una reforma al sistema de pensión. Señores, vamos a dar la pausa, ¿verdad? Porque ese dinero debería pasar a otro renglón. A otro renglón. Que beneficie a la población.
podría pasar, qué sé yo, al plan, los medicamentos de alto costo. A los medicamentos de alto costo, a un plan que beneficie a los propios actores del sistema. Claro. Pero así no, señores. Señores, vámonos a una pausa, Bernabé, y ya regresamos en segundo. De la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información. A mí nadie me saca de la cabeza que si el Estado Dominicano asume con responsabilidad el sistema de pensiones y dirige todos los planes asistenciales del gobierno, o de los gobiernos, del gobierno de turno, hacia el sector de la tercera edad, el envejeciente, que no tenga una gente con menos de 65 años un bono luz. Que todo aquel que tenga una tarjeta de solidaridad tenga más de 65 años. Y que sea universal para toda la población. Yo te aseguro a ti que con los planes asistenciales, más con las pensiones que se le otorgan, tienen una vida más digna. Pero es el Estado asumiendo con responsabilidad la tercera edad, que es lo que aquí no se quiere hacer. Porque aquí todo se piensa en función electoral. Y yo le voy a dar la tarjeta de solidaridad al que tiene 40 años porque se me hace una fila para ir a votar. Pero hay viejito que tiene 70 que ya no se puede valer, no vaya a votar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a una verdadera reforma del sistema de seguridad social, sobre todo en la parte del sistema de pensiones, porque la ley es muy clara en la otra parte. Ahora bien, aquí se necesita ver cómo se regulan los precios, porque yo he dicho que es insostenible el concepto social de la seguridad ante la voracidad de un sistema sumamente caro, costoso, como lo es el sistema de salud de la República Dominicana. Aquí no hay una institución ni un negocio que crezca más que un centro de salud o una institución ligada a la salud. Centro diagnóstico, farmacéutico, en fin. Wilson, mira, yo leí en los medios ayer un titular que dice que gestionan más de 87,000 permisos para emplear haitianos en obras. Entonces yo digo, bueno, estamos avanzando porque si hay que gestionar 87,000 permisos. Nos estamos institucionalizando. No, no es eso, que no hay desempleo aquí. No hay desempleo porque tú sales a buscar trabajadores fuera. Entonces, ¿cómo fortalecemos el sistema? Entonces viene la contradicción. Como por un lado dice que se entregaron tantas tarjetas de solidaridad, tantas bonoluz, ¿a quiénes se les entrega? ¿Es al que trabaja? No. Son a personas que pueden trabajar y que son envejecientes. Entonces, tú por un lado buscas mano de obra y por otro lado tú aumentas los subsidios. Yo no entiendo esa parte. Entonces, esos 67,000 que se van a contratar, 87, ¿no fortalecen el sistema? 87. Sí. ¿No fortalecen el sistema? Sí, claro que no. ¿Por qué? No pagan impuestos, no están registrados en la TCS, esos haitianos tampoco los cubre riesgo laboral. ¿A dónde van? Es al hospital. ¿A dónde? Al área de trauma, bueno, el área más costosa. Yo lo que me supongo que esos 87,000 vendrán legalmente aquí al país, se podrán registrar en la Seguridad Social, le formalizarán su contrato de empleo y todo eso para que paguen su seguridad social y tengan su servicio de salud garantizado. Despierta a Bernabé, que estamos en el programa. No, porque está como soñando. Eso es eso. Porque gestionar permisos para que vengan y ya. Eso es lo que se hace aquí. Eso es lo que se hace aquí. Por eso te mandé a despertar, que estaba soñando. Mira. Que se va a cumplir con la ley. Soñando que se va a cumplir con la ley de migración. Mira,
Hay un tema que estuvo muy candente esta semana, Sí. a raíz del hallazgo que tú tuviste que enfrentar en una farmacia precisamente. Y es la cuestión de los medicamentos. Franklin se le complicó el servicio, no va a poder llegar. Me hubiese gustado que él estuviese conmigo, con nosotros, porque tengo sumo interés en ver qué es lo que pasa con el asunto de los medicamentos y la seguridad social. Cuando tú estás ingresado, como se llama aquí, usted está interno en un centro, casi siempre descubren todos los medicamentos están contemplados en el plan de servicios de salud, en el catálogo. Pero cuando a ti te hacen una prescripción ambulatoria, una receta para que tú te vayas a la casa, de 4 productos que casi siempre aquí indican, aquí nos indican menos de 4 productos por receta. Esa es la media. Quizás 2 te lo cubra. Y de esos 2, hay uno. Y otro en la farmacia se le terminó, se le agotó. ¿Qué es lo que pasa? El médico está prescribiendo a espalda del plan de servicios de salud los medicamentos contemplados en el catálogo, o es un negocio de las farmacias. ¿Qué es lo que pasa allí? Mira, Wilson, con relación a ese tema de medicamentos, hace varios días, tú sabes dónde yo trabajé, tú sabes que en la calle, en los centros comerciales, la gente me aborda. Sí, sí. Y que los oriente. Yo te veo la cara de seguridad social. Sí, que los oriente sobre esto, sobre pensión, sobre lo laboral y sobre esa queja de los medicamentos que cuando van a la farmacia no se los despachan. Esa problemática. Tú has tocado un tema bien importante ahí. Cuando una persona está ingresada, el seguro cubre los medicamentos en internamiento. Vamos a suponer el médico que te está tratando a ti 2 días, 3 días que tú estuviste ingresado, con tal medicamento. Del catálogo. Sí, yo no sé si son del catálogo o no son del catálogo. Es que te los cubre el seguro en internamiento. Entonces, cuando el médico te da de alta, que te vaya para tu casa, él te dice, Wilson, tiene que continuar una semana más con ese tratamiento y te lo indica. Entonces, cuando tú vas a la farmacia a buscar, allá te dicen que no te lo cubre. ¿Cómo se explica que en el internamiento allá en la clínica te lo cubra y ambulatorio no te lo cubra? Entonces hay una laguna que el sistema tiene que actuar para resolver ese problema. Porque el médico te dice, aún tú le digas que te los recetes genéricos, ¿sabes qué te dice el médico? Yo no me desprestigio, yo no receto medicamentos de marca, que yo voy a los seguros. Si yo fuese médico, Sí. no prescribiera ¿Oíste? medicamentos genéricos. Exactamente. El que conoce la galénica, el que conoce aquí la manufactura en República Dominicana, no se aventura. Exactamente. Entonces, tal y como tú dices, Wilson, después de que tú vas a la farmacia, primero, es una odisea porque tienes que ponerte a esperar, fácilmente pasa 1 hora, 2 horas esperando, porque de la farmacia, cuando buscan los medicamentos, hay que llamar seguro para autorizar, ¿Por qué? porque esa es la metodología que hay, a través de una plataforma. Entonces, te dicen, este te lo cubre, este no te lo cubre, tienes que pagar tanto de diferencia y te despachan 1 hora y pico después. Por ejemplo, en el caso de Senasa, que es donde yo estoy afiliado, y el papá de Franklin también, Franklin hace como 15 o 20 días me mandó un audio diciéndome que su papá, que está en cama, mandaba buscar un medicamento y no se lo despacharon. Que no, que tiene que ir personal. Un señor que está en cama. O sea, es una aberración. Un médico que fue mucho lo que aportó. Exacto, en su siendo pueblo, un en médico, Pimentel. pero una aberración. Que un empleado de una farmacia le dice, no, eso es personal porque esa es la orden. El protocolo que tiene Senasa. Bueno, Y el paciente en cama, pero el personal. ¿qué hizo Franklin? No va a dejar morir su papá. Compró los medicamentos. ¿Me entiendes? Bueno, inicia el proceso de reclamación. A mí me tocó ir al otorrino, me indicó unos medicamentos. En la noche yo voy a la farmacia a buscarlos y yo no aparezco en la plataforma de Senasa, me informa los jóvenes que están allá en la farmacia. Como a la farmacia que yo voy, yo tengo confianza, yo entro ahí, como yo sé el procedimiento, yo llevé la receta, mi carnet, mi cédula,
Wilson, me buscaron por el número que tiene el carnet, no aparezco. Por el número de seguridad social mío, que me lo sé de memoria, no aparezco. Y con la cédula no aparece. Me dice la abogada, no, es que tú no apareces con ese número, porque quizás te cambiaron el carnet. Te cambiaron el carnet. Ellos, pero mi cédula no me la cambia nadie, porque se lanzando en la Junta Central Electoral. Entonces, vamos a suponer, si el carnet tiene problemas y cosas, debería salir con la cédula, no sale. Tuve que coger los medicamentos. Al otro día temprano voy a Senasa a investigar qué es lo que está pasando. El que me atiende me dice, no, pero tú estás bien aquí en el sistema. Tú estás bien, pero en la farmacia me dijeron anoche, 8:30 de la noche, que no estoy, que no aparezco. Si usted está bien aquí. Le digo, imprímame eso. Me imprimen eso. Y sale que yo estoy bien, con cobertura, con el plan del Instituto Agrario Dominicano. Tú muy bien sabes dónde trabaja la esposa mía, que es el Ministerio de Trabajo. Sí. Ella es la que cotiza. Nosotros nunca hemos tenido ningún vínculo con el Instituto Agrario Dominicano. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Quién lo tiene? La plataforma de Senasa. No aparecía en la farmacia. Entonces, es muy... Ahora, ese error no tiene ningún costo para Senasa. Exacto. No, pero es donde yo protesto y me pongo incómodo es que es muy fácil que tú me digas que el problema lo tiene la plataforma. ¿Y a dónde está la plataforma para yo preguntarle? ¿Plataforma? ¿Qué es lo que pasa? No lo hay. Entonces tú quieres justificarme a mí que el problema no es tuyo, la plataforma. Tú te limpias con la plataforma. Entonces, Wilson, si eso soy yo, que me conozco la ley, que conozco mi derecho, que sé reclamar, ¿qué nos pasará con la población a nivel nacional? Yo tengo demasiado audio que me mandan de todas partes. Mira, ¿qué es lo que está pasando con la entrevista? Y si eso es aquí en San Francisco, ¿qué será en Río San Juan? ¿Qué será en Cabrera? ¿Qué será en otros pueblos? Entonces, yo fui a Senasa, pero tú sabes dónde yo vivo. Senasa y la farmacia están a una esquina, 2 esquinas. Wilson, y tú vas a venir de Nagua para acá, o de Río San Juan, o de un campo inhóspito de aquí, a reclamar eso. No, tú lo dejas así. ¿Y qué pasa con eso? Que la IRS se queda con el dinero. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se podría someter ante esta negación de servicio constante en las farmacias? Óyeme, tú vas a la farmacia y es un solo producto lo que te están cubriendo. Máximo 2. Bueno, de los 3 productos que me recetaron, el médico puso la receta, él me regaló una inyección, pero los otros no estaban en cobertura. No estaban en cobertura. Entonces, exacto. ¿Cuál es el catálogo? ¿O el médico está escribiendo a espaldas del catálogo que prevé la seguridad social? Podría ser por la parte que tú dijiste ahorita. Yo como médico no te voy a indicar medicamentos genéricos porque no tengo la confianza y la seguridad. Yo te indico medicamentos donde yo tengo garantía como médico. Está bien, pero ok, no me indique el genérico, pero indícame el nombre comercial. Porque ¿cuál es la diferencia entre el genérico y el nombre comercial? De que la casa comercial que tiene patentizado una marca se cuida. Claro. Porque si falla, ya Sí. está identificado que fue esa marca que falló. Si yo te indico a ti una anlodipina de 5, ¿cuántas anlodipinas no hay? Muchas. Nadie asume responsabilidad. Exacto. Pero si yo te indico a ti una marca X de anlodipina y no te funciona, entonces quiere decir que esa marca no sirve, que ese laboratorio no usó las materias primas o los gramos que se necesitan Exacto. para cubrir el paciente. Sí. Es decir, es identificable y por eso las marcas se cuidan. Y la marca aunque aquí hay laboratorios que yo tengo mis reservas y no le uso medicamentos, Sí. pero hay muchos laboratorios criollos que son muy buenos y muy responsables en su elaboración. Exacto. Pero yo creo en las marcas, precisamente por eso. Porque en los genéricos, aquí cualquiera tiene una maquinita prendida, aquí cualquiera hace una importación, aquí cualquiera va a Herrera y blistea lo que sea, troquelea lo que sea y sale a vender en la farmacia. Así es. Cualquiera. Así es. Entonces, ante esta voracidad que se tiene con medicamentos... Debo concluirte con el tema de Ok. la farmacia. Me informan en la farmacia que es un nuevo protocolo que tiene la ARS Senasa, que te exigen que tiene que ir la persona físicamente, personal, a buscar los medicamentos
Hay un formulario que se ha creado que tú tienes que firmar tal y como tú firmes en la cédula y llevar los documentos originales. La parte de los documentos originales yo estoy de acuerdo con eso. No reciben nada por WhatsApp, que antes te lo recibían por WhatsApp. Tú de tu casa mandabas con los medicamentos y cosas y después te decían y te lo mandaban a tu casa con el delivery, porque la farmacia tiene delivery. Y te decía, Wilson, usted tiene que pagar tanto de diferencia. Sí, que venga. Y tú ya le esperabas con la diferencia. Lo más que tú vas a decirle, ok, yo voy a pagar con 2,000 pesos para que me manden con el menudo también. Te dan el medicamento y el menudo allá a tu casa. Ya no. Ese protocolo que tiene SENASA prohibió eso. Y si tú mandas a Wilson Alfonso a buscarte los medicamentos, Wilson Alfonso tiene que llevar su cédula y firmar allá como él firme la cédula y te ponen a firmar parte de un papel. Ponme tu firma ahí. Entonces, el carnet de Wilson Alfonso se lo mandan a la que atiende allá para que ella vea que la firma que tú hiciste allá en el papelito coincide con la de la cédula y en la que tú vas a firmar allá tiene que ser igual. Entonces, pero nada más esas son las RS que exigen eso. Son todas las demás RS, no, esas son las nada más. Es un cambio de protocolo, eso es como pedirle, señores, a un difunto que firme él mismo su acta de defunción, que la vaya a sacar el mismo personalmente. Exactamente. Es lo que se está procurando. Es un trámite burocrático que, si bien es cierto, lo tiene SENASA, yo quiero que tú sepas que SENASA teje las directrices, porque es uno de los seguros más fuertes, o el seguro más fuerte, y teje las directrices. Ahorita, si no le ponen coto a eso, ahorita las otras ARS van a hacer lo mismo y van a profundizar más. Mira, yo no creo que lo hagan las otras ARS, te voy a decir por qué. Esto es satisfacción de usuario. Y tú sabes muy bien que las ARS reciben per cápita por afiliado. Entonces, si tú me tratas mal en tu casa, ¿qué yo hago? No vuelvo. Entonces, ¿podría hacer esto un plan de SENASA? No te voy a decir. Como es satisfacción... Está saliendo muy bien. Pues, si SENASA no cambia esa política que tiene, se le van a ir todos los afiliados. Lo que no se pondrán ahí son los subsidiados y los pensionados que tienen. Pero los contributivos se le van a ir. Porque nadie va a estar donde lo traten mal. Es satisfacción de usuario. Si las otras no ponen ese tipo de trabas, entonces yo me cambio para una de las otras. Pero que las otras también tienen la gran debilidad. Que los médicos míos trabajen ahí. Las otras también tienen la gran debilidad, señores, es que si usted va con 4 productos en una receta, aquí nadie ha comprado, yo creo, más de 2 productos. Exacto. Entonces, por el seguro. Porque no se lo cubren la mayoría. Entonces, ahí es donde cada que tiempo se revisa ese catálogo de Salud Pública lo revisa. Y lo actualiza y lo manda, están ahí en la página, está ahí. Entonces, la asequibilidad, por ejemplo, porque el problema es que esto es complejo, sobre todo por la gran brecha que hay en República Dominicana con el analfabetismo que hay aquí y la poca preparación de nosotros los dominicanos. Y tuve publicidad de las ARS y de la AFP en los medios, los periódicos, la televisión, informándole a la gente, ¿no? No. Entonces CISARRIL debería obligar a eso. Ese catálogo de medicamentos, por ejemplo, no hay forma humana de tú llegar y ponerlo, por ejemplo, que sea visible en un lugar de la farmacia para que el cliente pueda saber si sí o si no. Están en la página, pero hay muchas instituciones que no lo conoce el personal que está ahí, que tiene que dar la cosa. Usted me excusa, hermano, pero yo no lo he visto. Wilson, pero no me he puesto a revisar el catálogo. Imagínate si yo no me he puesto a revisar el catálogo. ¿Cuál es la orientación que se le da a la persona? Que yo se la doy, porque lo hacía antes. Vaya a la DIDA, lleve una copia de la receta con el diagnóstico, una copia de su cédula, y solicite una asesoría legal para saber si ese procedimiento o esos medicamentos están en cobertura. En ese momento la DIDA tenía 3 médicos. Y eso con fotografía, escaneado y mandado a esos médicos de allá. Las cartas modelo las teníamos. Simplemente cambiarle el nombre y las cosas. Sí, el número de casos. Y te ponía a ti ahí, espérate 15 minutos, media hora, y tú salías con tu carta y te decíamos, ¿están en cobertura los medicamentos o no están en cobertura? Y tenía valor. Claro. Entonces, pero hay que hacer una promoción, una campaña para eso. Sí, pero también que el primer paso no sea la negación del servicio, porque el bendito problema que nosotros tenemos es que si yo voy allí, ahora mismo, a un centro médico, y el patrón mío no reportó la póliza, el pago, a quien le pagan el servicio es a mí. Exacto. Yo tengo un carnet aquí que me identifica
como miembro de la Seguridad Social. Si el patrón mío no pagó, no son mi problema, son problemas de él. Exactamente. A mí hay que darme el servicio. Si se partiera de la seguridad social, del concepto social de la seguridad, el servicio no se negara, las investigaciones se hicieran posteriores. Entonces, Wilson, por eso es que amerita que la Seguridad Social tenga una plataforma de la Seguridad Social donde esté todo ahí. La esposa mía llamó para saber qué cantidad de dinero le quedaba en Senasa de un medicamento ambulatorio. No se la dieron la información, que no. La que la atendió le dice que ella no ve eso, que simplemente ve la fecha cuando de reposición. ¿Cómo es posible que tú tengas que apelar el derecho a la información para que te den una información que debe de estar ahí? Entonces, eso que tú planteas, si hay una plataforma que se ve todo, está todo el mundo como los bancos, que tú vas a buscar tu medicamento, lo despachas y lo ponen ahí, la gente tiene que pagar. Bueno, si después no tiene cobertura, se buscará la forma, pero el Estado tiene que garantizar. Tiene que garantizarte. La Seguridad Social tiene que garantizar el servicio en todo momento, porque es con la vida que usted, es el rubro de la vida, ese es el producto. El tema es, Wilson, que las ARS son juez y parte. Ese era el problema. Ahí es donde está el problema. Que tanto las ARS como la AFP son juez y parte. Ellas ponen sus normas. Y tiene un personal femenino bien preparado y bien capacitado con el catálogo en la mano que tienen el no en la punta de la lengua. Sí, el no. Desde que tú llegas, no. No te cubre. Sumado a la cultura. No, y sumado a la cultura del dominicano, que es nuestra cultura, del no se puede, del no adelante. Te pongo en la puerta y tú te crees que es para que nadie me cruce. No, es para que me viabilice la entrada y la salida, solamente mantenga el orden. Y obviamente, lo grande del caso es que tú crees en esa palabra. No te cubre eso y ya, tú lo das como bueno y válido. Tú no te detienes a investigar. ¿Tú entiendes? Y cuando vas a comprar la farmacia, muchas veces en la farmacia vienen y te dicen a ti, ¿cómo así? Ese medicamento a fulano se lo cubrieron, antes yo despaché eso, cosas. Investiga, porque eso está en cobertura. No sé por qué te lo están negando. ¿Te das cuenta? Y te lo niegan a ti que no hay, y cuando va otra persona a comprar ese medicamento que no es con seguro, el producto está ahí. Wilson, yo te hago el siguiente comentario a los amigos televidentes. No es que sea así, yo no tengo prueba de eso. Pero, ¿qué tiempo duran las ARS para pagar a la farmacia? 3 o 4 meses. ¿Y a la farmacia qué le conviene? Vender en efectivo. Ninguna ARS, tengo la información, está pagando por debajo de los 78 días laborables. 78 días. Laborables. Entonces estamos hablando de 2 meses y medio. Más, porque son días laborables, son 78 días laborables. Pero pone 3 meses. Entonces... 90 días, por encima de los 90 días. A la farmacia le conviene vender en líquido, en efectivo. Entonces ahí aumenta el gasto de bolsillo. Y las ARS entonces se queda con el dinero. Tienen los centros médicos quebrados. Sí. Los tienen quebrados. Yo tengo compañeros, amigos, que me han dicho, oye, me estamos quebrados. Y dando viajes para Santo Domingo, atrás de un pago. Con 90 días. Tú sabes el costo del dinero en el tiempo. Claro. La devaluación. Claro. Y sobre todo, cuando se habla de la dolarización, que el sector farmacéutico y el sector de la salud es encima de dólares que trabaja. Claro. ¿Por qué? Porque los medicamentos, la materia prima, lo que sea, eso es que se cotiza en dólares. Los equipos médicos, eso te lo cotizan en dólares. La operatividad es lo único que se hace en pesos. ¿Entiendes? Pero los compromisos que ellos contraen están expresados en dólares. Entonces, con esos cambios y esa tardanza, ha sido letal para la rentabilidad de los centros médicos y de los centros clínicos. Por ejemplo, la farmacia, que ninguna casa te quiere aceptar por encima de 60 días, ninguna casa comercial, máximo 60 días, y que a ti te paguen a 90 días, que la casa comercial son a 60 días lineales y que aquellos vengan con 78 días laborales. Entonces, eso es un pandemonio a nivel financiero que el sistema debiese empeñarse en que haya más honradez, el espíritu de honradez al saldar los compromisos. Wilson, debo decirte que en el año 2015 la DIDA hizo una encuesta para saber el gasto de bolsillo. Y esa encuesta arrojó que la población dominicana
tenía de gasto de bolsillo 70 millones mensual de cobertura que están establecidas en el catálogo, en internamiento, procedimiento, analítica, todo, y medicamentos. Y lo ponía la población de su bolsillo, estando ahí, en cobertura. Precisamente porque... Eso es lo que está en cobertura. Sí, pero los otros servicios que estando en cobertura no se mantienen solo con la cobertura, sino que hay que, como son las cirugías, tú te vas a hacer una cirugía y tú sabes lo que cuesta un ayudante, que cuesta más que lo que le pagan al médico pero lo grande en el catálogo. Lo grande es que muchas veces la cirugía no lleva ayudante. No lleva ni siquiera ayudante, pero el ayudante parece que le pagan más caro. Exacto. Pero se lo dicen al afiliado. Cuando ya está vestido y todo, y te meten el familiar para la sala, salen otra vez alguien y te dice, mira, los ayudantes no trabajan con el seguro, hay que pagárselo aparte, y son tantos. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué dicen? Nada, porque que tú, la preocupación tuya es tu familiar que lo van a operar. Pero ese médico va a recibir ese pago de esa cirugía a los 90 días. Sí. Pero el consultorio tiene que pagarlo mensual. Y el teléfono y el aire acondicionado y todo eso. Todo tiene que pagarlo mensual, sin ánimo de justificación. Pero no solamente eso, Wilson. Esto va en beneficio de los médicos. Si tú eres médico y me llega un motoconcho allá atrás, yo no consulto contigo. Tú tienes que llegarme bien trabajado, oloroso, perfumado, porque es una clase. Te han impuesto, exactamente, te han impuesto un costo tú tienes que muy elevado. Entonces, él te dice, mi consulta son 3,000 pesos y el seguro que me paga son 500 pesos. Tú tienes que pagarme 2,500 pesos. Eso porque no se ha implementado la atención primaria, que tú muy bien conoces ese capítulo. Exactamente, el asunto de la atención primaria se ha cacareado mucho, pero la gente no se imagina el nivel de beneficio que tiene y el impacto que tiene a nivel de la economía de la salud. La atención primaria. Yo tuve el privilegio de ser el maestro de ceremonia de la primera UNATS, Unidad de Atención Primaria. En Villarriba. En Villarribas, sí. Que fue fundada por el doctor Juan Octavio Ceballos Castillo. Yo estaba ahí. Exactamente. Sí. Juan Octavio Ceballos Castillo, quien a la sazón era secretario de Estado de Salud Pública. Y yo conocí lo que era la seguridad, lo que era la atención primaria en salud y las bondades que tiene. Solamente con el récord único que se construye desde esa unidad y el historial clínico y el nivel de información que se construye en esa unidad de base, sería un éxito para el país. La universalidad. Para el país. Para el país. Yo me voy a Barahona. Y no saben que yo soy diabético y me ponen una destroza. No saben que yo, por ejemplo, soy alérgico a la penicilina, por ejemplo. Ni el tipo de sangre que tú tienes. Si ni el tipo de sangre, que es lo más mínimo. Un récord nuevo allá. Tú tienes un récord, según un médico tú consultas. Y estamos exagerando, porque nos estamos yendo a Barahona, nos estamos yendo a 700 kilómetros de aquí. Pero no. Vamos a hacerlo aquí mismo. En un consultorio, aquí, al lado, me preguntan lo mismo que me preguntaron en este. Claro. Porque no es un récord único. Claro. Cuando el sistema te facilita un récord único de circulación. Claro. Entonces, comenzando por ahí. Pero esta muchacha viene con un dolor de cabeza, caramba. Esta muchacha viene igualita que la mamá. Cada vez que estaba embarazada viene con un dolor de cabeza. Ya tú sabes que es una preeclampsia que viene ahí. Exacto. Y tú tomas los correctivos. Pero sin información, ¿cómo tú lo haces? Entonces, el país no la tiene. Una sola de las bondades, una de las tantas bondades que tiene la atención primaria, además de la ubicación exacta. Tú vas con unos vértigos y ¿qué tú coges, por ejemplo? Pones un neurocirujano, un neurólogo. Eso te lo atiende un otorrino. Pero lo grande del caso, Wilson, es que como no está la atención primaria, tú te supones a qué especialista tú vas. O porque yo te lo recomendé,
o porque alguien te lo dijo, ve donde fulano, que cuando tú vayas, él te cobra una consulta especializada. Especializada. Entonces él te manda a hacer los análisis, que te lo hacen en atención primaria, todo eso, y después te dice, oye, el problema tuyo es la diabetes, ve un diabetólogo, y te refiere para allá, y tienes que pagar otra consulta especializada allá. Y otra cosa es la inobservancia. Sí. El cúmulo de pacientes que tienen los especialistas no les permite, en razón de tiempo, Sí. construir un historial completo de ese paciente. También. Entonces, viene la inobservancia. Ah, carajo, pero es que yo no me di cuenta, ni él no me dijo que era diabético. Exacto. ¿Qué costó? Esa inobservancia. Hasta la vida de una persona. Entonces, señores, nosotros tenemos que retomar la atención primaria en salud. Ese retorno que tiene la atención primaria en salud, que usted fue ya, llegó donde el especialista, viene para atrás. ¿A dónde usted viene? A la atención primaria en salud, que es la que le va a dar seguimiento a la administración de esos medicamentos que usted se va a tomar. Claro. ¿Para qué? Para que usted le diga que los intervalos de 8 horas se respetan porque hay un pico en sangre de la sustancia que causa el efecto que estamos buscando. Wilson, en el año 2018 yo participé en el Hotel Clarion, en una invitación que hizo la CISARRIL. En ese momento estaba al frente el licenciado Fernando Camaño, para presentarnos a nosotros el proyecto que tenía para la implementación de la atención primaria, y se lo remitió al Consejo de la Seguridad Social para que lo conociera y aprobara eso para arrancar con la atención primaria. Todavía el Consejo no ha podido decidir de eso, y hace 5 años, hace 7 años de eso. Para los que no sepan lo que es la atención primaria, Sí. es el proceso de desmonte del negocio de la salud en la República Dominicana. Así mismo. No sé si lo dije mal. Si Sí, no es así que va. Okay. Y en atención primaria la cobertura es 100%. Es el desmonte del negocio. Claro, ¿No fue lo que dije? sí. Es el desmonte del negocio. Cobertura 100%. Exactamente. Eso es otro aspecto que queremos tocar en el escaso tiempo. Nos queda como 1 hora, ¿verdad? Ustedes comienzan robando minutos y ahorita terminan robando carros. Y después se meten a política y son millonarios. Pero mira, después se va a comenzar robando minutos aquí. La reforma, la seguridad social es un conjunto. Claro. Por eso yo siempre he dicho, insisto, en un código de salud que tenga que ver con un código general de salud que incluya la seguridad social, Claro. que incluya la actividad laboral, porque está sustentada en los trabajadores Claro. como parte productiva y que le aporta al propio sistema. Debiese manejarse por un código. Pero lamentablemente aquí trabajamos por pedazos. Exacto. Tú ves, con islas de poder que muchas veces hasta se antagonizan Esa es la idea, y dejan vacíos. Esa es la idea de tener el número de seguridad social. Para cuando dijiste que ese número tuyo aparezca todo lo tuyo. Aparezca todo lo mío. Sí. Aquí tenemos 50,000 códigos. Exacto. Se habla de la cesantía, se han reunido el Consejo Nacional de Salario, no tocó la cesantía. Sí. ¿Cuál es el impacto que tiene en la seguridad social esa reforma tan necesaria del Código Laboral? Wilson, la ley 1692, que es la que crea el Código de Trabajo, fue aprobada en el 1992. Tiene una serie de reivindicaciones que benefician al trabajador. Dentro de ellos está la cesantía laboral. La cesantía laboral, el trabajador la recibe cuando el empleador unilateralmente decide romper el contrato de trabajo. Unilateralmente, dije. Tú trabajas aquí, esta es mi empresa, yo tengo hueso, te vas. Tengo que pagarte la prestación. Pero si tú renuncias, yo no tengo que pagarte esa cesantía laboral a ti. Al contrario, eres tú a mí, dice el Código de Trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que los empleadores quieren modificar eso, o para eliminarla, o para reducirla en cantidad de dinero y en cantidad de tiempo. Porque ahora se te paga en base a los años que tú tienes y al salario que tú tienes con una fórmula que hay ahí.
La comisión del Senado que estudia la reforma al Código Laboral decidió no tocar la cesantía laboral, dejarlo tal y como está en el Código de Trabajo. Obviamente eso le trae tranquilidad a la población trabajadora, a la clase trabajadora, porque el movimiento sindical dice que no va a haber paz laboral. Milton Ray Guevara también lo dijo. Si quitan eso, no habrá paz laboral aquí, porque es lo único que tiene el trabajador cuando la empresa sale de él. Tú sabes, Wilson, que una persona aquí de 40 años es un anciano para trabajar según las empresas, pero a los 60 tú eres jovencito para pensionarte. Mira la contradicción. Entonces, de 40 para allá nadie te da trabajo. ¿Tú me entiendes? Entonces tú dices, ¿pero qué tú vas a hacer con 60 años? Entonces tú dices, bueno, si yo tengo 20 años, 25 años en una empresa, yo tengo esta suma de dinero que me sirve para yo conseguir la comida. Entonces eso no se puede quitar. El movimiento sindical felicitó esa decisión de la Comisión del Senado, que decidió no tocar la reforma al Código de Trabajo. Eso trae tranquilidad, sosiego al país, y obviamente no habrá protesta por esa parte. Porque el movimiento sindical nunca ha solicitado modificar el Código de Trabajo. ¿Quién es que solicita la modificación al Código de Trabajo? Que se siente perjudicado, los empresarios. Sí, porque los empresarios hay un asunto. Ellos entienden que están perjudicados. Ellos lo que quieren es reducir costos. A entrar, ahí no está el asunto. Sí. Al entrar a la seguridad social, el empresariado como aportador a la seguridad social entendía que era un nuevo gasto y que en honor a ese nuevo gasto en que iba a incurrir debía de retirarse el asunto de la cesantía. Y han albergado desde ese instante... Hay un artículo que plantea eso, sí, ver la posibilidad de... Exactamente, a la luz de los aportes que ellos hacen. Claro. ¿Ves? Al empleado, porque se creen que es como un regalo que le están haciendo al empleado. Sí, pero la misma ley te plantea el seguro de desempleo. Aunque tú quites la cesantía, tienes que poner un seguro de desempleo. Pero el seguro de desempleo le sale más caro a ellos que la cesantía más laboral. Caro. Porque entonces, la cesantía es si unilateralmente ellos deciden romper el contrato. Yo le compro la idea a los empresarios porque ciertamente el costo de las empresas es muy elevado. Pero el costo de las empresas no es elevado por los aportes que ellos le hacen a la seguridad social, ni por los impuestos que pagan. La presión tributaria aquí anda en un 17, creo ahora, algo así. Sí. 17%. Hay países que tú pagas un 35%. Claro. Y hasta 40%, sí, como por ejemplo en España. Ahora, tú tienes un nivel de servicio que te garantiza el Estado. Claro. Que tú no tienes que pagarlo de tu bolsillo. Los empresarios de aquí debiesen reclamarle más al gobierno y dejar de estar de reverente frente al Estado y reclamarle al Estado que disminuya sus costos operacionales con la garantía de verdaderos servicios que le impacten la economía de su empresa, que es lo que le está pasando a los empresarios, que deben tener un tanque full de gasoil, porque esa planta tiene que estar con todo el mantenimiento para cuando se va la luz, prenderla. El Estado, si me garantiza el costo de la energía, yo no necesito comprar una planta, ni necesito tener un tanque lleno de combustible. Ah, pero me cobran una luz costosa, pero yo tengo que comprar también tanque de agua. Entonces, toda esa suma de gasto es lo que ellos tienen que reclamarle al Estado y no tratar de abaratar sus costos quitándole beneficios adquiridos a quien está promoviendo el crecimiento de su capital. Así es, Wilson. Y pueden tomar muchísimas medidas, inclusive hay empresas, se hizo un planteamiento en una ocasión de que las empresas trabajaran los 7 días de la semana y que el Estado asumiera el pago de la seguridad social a esos trabajadores fin de semana para que contraten más gente. Hay propuestas en ese sentido. Hay propuestas. Pero debe haber voluntad. Voluntad y sobre todo un sector que no sea tan reverente a los gobiernos como son los empresarios, que con tal de que le permita que le dejen operar con toda la... no termina el tiempo. Sí. Bernabel, gracias del alma por haber estado con nosotros. ¿Verdad? Gracias del alma por haber estado con nosotros en esta mañana. Nos quedamos esperando a Franklin, se le complicó el servicio.
Franklin es médico. Claro, yo, médico, abogado, trabajó en la vida también. Trabajó en la vida. Bueno, me dio más oportunidad a mí para yo hablar más y explicar más. Exactamente. Sí, Oíste, Franklin. Pero está pendiente de su visita. Sí. Señores, ustedes y yo, si Dios lo permite, el próximo domingo aquí nos encontraremos. Hasta aquí, el poder de la información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.